30 de marzo. Hoy celebramos a San Juan Clímaco. El apellido de este santo proviene de un libro famoso que él escribió y que llegó a ser inmensamente popular y sumamente leído en la Edad Media. El nombre de tal libro era Escalera para subir al cielo, y en ese mismo, en griego, se dice Clímaco. Clímaco nació en Palestina y se formó leyendo los libros de San Gregorio Nacianceno y San Basilio. A los 16 años se fue de monje al monte Sinaí y después de 4 años de preparación fue admitido como religioso. Él mismo narraba después de que en sus primeros años hubo 2 factores que le ayudaron mucho a progresar en el camino de la perfección. El primero era no dedicar a conversaciones que no tuvieran sentido. Y el segundo, haber encontrado un director espiritual santo y sabio que le ayudó a reconocer los obstáculos y peligros que se oponían a su santidad. De su director aprendió a no discutir jamás con nadie y a no llevarle jamás la contraria a ninguno, si lo que el otro decía no iba contra la ley de Dios o la moral cristiana. Este santo pasó 40 años dedicado a la meditación de la Biblia, la oración y algunos trabajos manuales, y llegó a ser uno de los más grandes sabios sobre la Biblia de Oriente, pero ocultaba su sabiduría y en todo aparecía con un sencillo monje que, al igual que los otros, él decidía poner a Dios sobre todo. Sus ayunos eran continuos y los demás decían que pareciera como si el comer y el beber más bien le produjera disgusto que alegría. Sin embargo, era su penitencia, ayunar y ayunar siempre. Su oración fue muy frecuente. Era el pedir perdón a Dios por los propios pecados y los pecados de la demás gente. Lo que venían a rezar afirmaba que sus ojos parecían 2 aljibes de lágrimas. Lloraba frecuentemente al pensar en lo mucho que todos ofendemos cada día a nuestro Señor, y de vez en cuando se entraba a una cueva a rezar y a pedir: perdón, Señor, piedad, no nos castigues como merecen nuestros pecados. Jesús misericordioso, ten compasión de nosotros los pobres pecadores. El principal don que Dios le concedió fue ser un gran espiritual, director. Al principio de su vida de monje, varios compañeros lo criticaban diciéndole que perdía demasiado tiempo dando consejos a los demás, que eso era inútil. Juan creyó que aquello era un caritativo consejo y se impuso la penitencia de estarse 1 año sin hablar nada ni dar un consejo a nadie. Pero al final de aquel año se reunieron todos los monjes de la comunidad y le pidieron que por amor a Dios y al prójimo siguiera dando dirección espiritual, porque el gran regalo que Dios le había concedido era el de saber dirigir muy bien a las almas. El superior del convento le pidió que pusiera por escrito los remedios que él daba a la gente para obtener la santidad, y fue entonces cuando escribió el famoso libro Clímaco o Escalera para subir al cielo. A San Juan Clímaco le concedió Dios otro gran regalo, y fue el de llegar a la paz a muchísimas almas angustiadas y llenas de preocupaciones. Era tal fama que tenían las oraciones de este santo que el mismo Papa San Gregorio le escribió pidiendo que le encomendara en sus oraciones y le envió colchones y camas para que pudiera hospedar a los peregrinos que iban a pedirle oración. Cuando ya tenía más de 70 años, los monjes lo eligieron abad o superior del monasterio del monte Sinaí y ejerció su cargo de satisfacción y provecho espiritual. Al cumplir los 80 años murió santamente en su monasterio. Jorge, su discípulo predilecto, le pidió llorando: Padre, lléveme en su compañía del cielo. Hoy pidamos la intercesión de este gran santo, San Juan Clímaco, para que nos ayude sobre todo a descubrir lo que hay en nuestro interior, por nuestros pecados, para pedirle perdón al Señor por todo lo mal que hemos obrado, no solo con alrededor o en el mundo, sino también los actos de pecado que hemos cometido para dañar nuestra propia vida y nuestra propia persona. San Juan Clímaco ruega por nosotros.